El Señor les bendiga. Estírele la mano al que tiene a su lado, por favor. Ya sabe, si es su esposo, dele su pico. Si es el novio, conténgase. Bienvenidos. Vamos a orar y usted me va a ayudar. ¿Listo para orar? Todos juntos. Señor, te doy gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque fueron nuevas esta mañana tus misericordias y nos has hecho ver una noche más y mañana serán nuevas otra vez, Señor. Y hará salir el sol y caer la lluvia sobre justos e injustos, demostrándonos cuán bondadoso, Señor, cuán grande es tu fidelidad, Señor, aún en nuestra propia infidelidad, Señor. Gracias por tu pueblo que está aquí reunido, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que nos hables, Señor amado, comenzando por mi corazón, Señor, que necesita tu palabra. Somos menesterosos y necesitados del Dios vivo. Como el siervo clama por las aguas, así dice tu palabra, así clama mi alma por ti, oh Jehová, por ti, oh Señor. Así que gracias y llénanos, Señor, en esta noche. Nútrenos, Señor, con tu palabra. Habla a nuestro corazón y a nuestra mente, porque entonces será vida dentro de nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra dice que es penetrante, cortante, pero lo haces para traernos a nosotros vida, y tú dijiste que deseabas darnos vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor Dios. A tu nombre toda la gloria, toda la honra y la alabanza solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos alguna petición en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos aquí atravesado un hijo, una situación, algo que tal vez se nos vuelve el día a día en nuestra oración al Señor muchas veces? Y cuando oramos está en nuestra mente, ¿sí? Puede ser la salud, puede ser una situación económica. Y son cosas que a nosotros los humanos nos aquejan, ¿sí? Hasta el día que partamos de este lugar, son situaciones que de alguna forma a nuestro corazón nos causan aflicción, o por lo menos si los direccionamos bien en el Señor, se vuelven un motivo de oración. Amén. Y el Señor está pendiente, atento a la súplica de sus hijos. ¿Usted puede creerlo? El Señor está atento a la voz de sus hijos. Cuando el Señor Jesús una vez dijo: oh, te alabo, Padre, porque siempre me escuchas. Esa convicción de un hijo, siempre me escuchas, nos la enseñó Él. Y la soberanía del Señor en los momentos que podamos atravesar o vivir, a nosotros nos tiene que traer, o el deseo del Señor es que traiga a nuestro corazón confianza y descanso. Y naturalmente a veces nosotros pedimos entender, ¿sí? ¿Usted no le ha pedido alguna vez: Señor, quiero entender esto, quiero entender qué estás haciendo en mi vida,
en esta situación. Quiero entender cómo hacer, cómo proceder, cómo hacer las cosas. ¿Le ha sucedido? Yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿cierto? ¿Cómo debo caminar en esta situación? ¿Cómo debo, en esta situación que vivo con mi hijo o con mi hija? Sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia y todo, que pasamos por allá y fuimos también en algún momento la oración para nuestros padres y madres, ¿no? Yo un día me fui de la casa porque mi mamá para mí era mala, no me comprendía. Y me tocó ir a hacer lo que no hacía en mi casa, hacerlo en casa ajena. Y las vaciadas que mi mamá me pegaba, que me vaciara un ajeno, un extraño. Pero en eso, en ese deseo natural, en ese deseo, puede decirse que, sí, natural de nosotros, a veces debemos comprender que la soberanía del Señor es por encima y que el objetivo debe ser para nosotros más que la petición, descansar en esa soberanía. ¿Sí me hago entender? Mientras estamos orando por algo, mientras estamos con algo en el corazón, Señor, no sé, mi casa, me quedé sin trabajo, o llegó la enfermedad, o la adolescencia, tantas cosas, bueno, usted entenderá las cosas que uno pueda vivir. Encima, aunque Él nos oye y nos escucha, porque nos lo prometió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Él desea, que confiemos en su soberanía. Amén. Mire, las estrellas, las galaxias, cada vez se descubren más. El último telescopio más impresionante, el James Webb, ahorita llegó a una galaxia vecina y se impresionan cuántas cosas más hay, que solo el Señor conoce y nosotros hasta ahora vislumbramos, pero ninguna de ellas se ha salido de su curso. Todas están donde el Señor desea que estén. Amén. Y el Señor desea que su corazón también esté en Él, confiado en su soberanía. No existe alguien con más control sobre las situaciones debajo del sol que el Señor. Y vamos a darle un piso bíblico en Isaías 40, verso 12, para comprender quién es ese Señor. Recuerda que está después de Génesis, ¿no? 40:12. Leo, dice así: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor o de Jehová o Yahweh, como aparezca en su Biblia, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo
Isaías está exaltando la grandeza de un Dios y dice, ¿quién le enseñó a él? ¿Quién le mostró el camino? Para mostrarnos, enseñarnos que Él es superior en todo, aún lo que podamos vivir. Y cuando uno está ante alguien superior, la mejor posición que uno puede tomar es la humildad. Amén. La humildad. Entonces, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, clamando al Señor, Él desea que confiemos en su soberanía y que muchas veces no vamos a entender. Que a veces pedirle, Señor, hazme entender, no va a ser respondido de la forma o no nos lo va a hacer entender. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor no me va a hacer entender? Vamos a ir un momentico a una escena en el capítulo 13 de Juan, el libro de Juan, verso 1. Ya estaba por ser entregado nuestro Señor, Salvador Jesús. 13:1. E hizo algo de entre las cosas que hizo muy importante. Amén. ¿Sí? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, o sea, una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y para ellos fue impresionante. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y en nuestra vida pasa así, que lo que hace el Señor a veces no lo vamos a entender. Y pasará tal vez un tiempo. Algunas cosas las entenderemos más adelante, no ya. Otras cosas solo las vamos a entender en la eternidad, solo allá. Y entonces le dice, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, no lo estás entendiendo, pero más adelante lo entenderás. Y así sucede con nosotros, iglesia. Hay cosas que vivimos que no las entendemos y por más que usted y yo le digamos, Señor, quiero entender, no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. Y nuestro corazón, nosotros, el deseo del Señor es que aprendamos a descansar en esa soberanía de Él. Yo muchas veces he pedido, Señor, quiero entender esto, quiero entender aquello, Señor, Dios, por favor, ayúdame. Pero
muchas cosas no las voy a entender. Y debo aprender a descansar en que Él sabe y tiene todo como Él desea. Y mi vida, mis peticiones deben reposar en ese conocimiento, en esa verdad. Señor, tú sabrás. Haz lo que tengas que hacer. Solo tú sabes cómo haces. Hoy contaba, y ahí estaba Faber, yo cuando niño me caí de una ventana y me golpeé contra la tapa de un, ¿cómo se llama? Un tanque subterráneo. Y yo solo me acuerdo que iba así, hasta ahí. Después mi mamá me cuenta ahora que pues yo estuve grave, y que el médico le dijo, mira, él puede, tenemos que esperar, puede quedar con algún problema o puede morir dormido. Y pues quedé con el problema, no mentiras. Y desde ahí ya entienden, ¿cierto? Pasó eso. Luego en esa misma casa yo me quemé todo el cuerpo. Yo estaba debajo de una mesa de la cocina. Era una de esas estufas que se ponen encima. Y mi mamá, pues ella me cuenta ahora que pues ella, yo sí me acuerdo que me metí debajo de esa mesa, pero no me acuerdo más. Y estaba hirviendo como agua, no sé, para algo. Y toda esa agua cayó encima mío. Mi mamá cuenta que pues en su locura del momento y todo, me echaron en un carro y me llevaron y ella decía que a lo lejos miraba que me raspaban y yo dormido, mi cuerpo brincaba y brincaba los sentidos, o sea, ¿cómo se llama esto? Sí, el mismo cuerpo reaccionando a eso, ¿no? Cómo me quitaban la piel. Y gracias a Dios hicieron eso. O si no, sería otro yo, otro aspecto tal vez, no sería así. Después, a los 13 años, yo acostumbraba a viajar con mi papá. Mi papá era mecánico de maquinaria agrícola, él arreglaba retroexcavadoras, combinadas, todas esas máquinas grandes, y él era muy bueno, ahí lo buscaban mucho. Y un ingeniero le ofrecieron una vez un negocio de unos tractores y máquinas, una retroexcavadora creo. Entonces le dije, Juan Carlos, vamos y usted me la revisa. Yo siempre viajaba con mi papá, yo siempre viajaba con él, porque él me llevaba y me gustaba el campo, entonces y yo me iba a jugar mientras él arreglaba sus cosas y a conocer, a bajar limones y todo eso. Y eso iba a ser el viernes. Yo siempre fui como un buen estudiante y yo dije, no, pues yo falto el viernes, no pasa nada, yo le hablo a la profesora y todo. Tenía mi maleta yo hecha. El jueves en la noche, y a las 8 de la noche me dice mi papá, él me decía Calichito, me decía, Calichito, no vas esta vez. Y entonces yo armé una pataleta. No, pero es que usted no, si ve, usted no me quiere. Es lo que hace uno, ¿no? Pero papá, ¿cómo si mire, yo ya hablé y mire, yo, y le lloré y no va. Y no va, y me acosté enojado ese día. Y al otro día pues él se fue. Al siguiente día en la noche llamaron a la familia del ingeniero que los habían secuestrado. La guerrilla era, las autodefensas, era una trampa para secuestrar a ese ingeniero, y mi papá caló ahí. Y a mi papá lo mataron ahí. Y mataron a mi papá y a su ayudante. Entonces yo veo a lo largo, en el transcurso de mi vida, cómo el Señor ha intervenido y ha hecho lo que Él ha planeado que va a hacer.
yo no estaría aquí, porque esas personas se entregaron a ese tema de justicia y paz y ellos tienen que narrar los hechos, y a ellos los taparon con una bolsa en la cabeza y la persona que los ejecutó dice que él decía: no me maten, que yo tengo 4 hijos, por favor, y le dieron tiro de gracia. Y yo hubiera estado ahí, porque la orden era no dejar evidencia. Entonces, las cosas que no entendemos en su momento, el Señor unas nos las dejará entender más adelante, y otras no las lograremos entender aquí, sino allá. Y tenemos que desarrollar, y desea el Señor, nuestra confianza en Él cuando Él no nos responde como queremos, en que Él sabe lo que está haciendo. Pedro eso lo entendió después, más adelante lo entenderás. Pedro junto a Pablo, los 2 líderes de la iglesia, Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles, las 2 columnas principales de toda la iglesia. Pedro murió crucificado al revés por amor al Señor, que un día negó, pero que ahora tenía madurez espiritual y que fue hasta la muerte por él, y entendió que era el servicio, porque le estaba dando un ejemplo de servicio, lo que hizo el Señor con los discípulos. Entonces, hay situaciones en nuestra vida que por más que usted le diga al Señor, hazme entender, no se las va a hacer entender de una vez. Y tenemos que aprender a descansar en ese lapso de espacio, de tiempo. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:10. Amén. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas del viejo pacto desearon ver a Cristo. Solo el Señor les revelaba imágenes, destellos, y ellos solo profetizaban y hablaban, decían. Isaías, Ezequiel, hablaban. David, cuando relataba sus salmos, hablaba del Mesías, pero no sabían quién era, ni lo llegaron a ver. Pero eso que hacían era para el beneficio de otros, y tuvieron que reposar, por más que inquirieron, en que el Señor era el dueño de todo eso. Así como el Señor es el dueño de tu vida, amado hermano y hermana, y tu corazón debe reposar en que Él es el dueño tuyo, y Él sabe cómo hacer las cosas en tu vida y en mi vida. Amén. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 34. Vamos a ver esta escena que usted ya la ha visto muchas veces. 10, dámoslo desde el 1, pues, para llegar hasta allá. Pedro y Cornelio.
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Le volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Saltemos ahora al 34 para ya entender. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Le estaba el Señor revelando algo a Pedro que no entendía. Pero llegó el momento de decir: en verdad ahora sí entiendo. ¿Por qué esto? Y así en tu vida, amado hermano y hermana, hay cosas que no entiendes o no entenderás ahora, pero llegará el momento en que vas a decir: ahora entiendo por qué. Ahora entiendo para qué. Mientras eso sucede, nuestro corazón debe reposar en la soberanía de Él. Amén. Desarrollar la confianza de que Él, como decía Isaías, a Él nadie le enseñó, a Él nadie le dijo: por aquí es. Nadie le dijo: mire, las cosas, Dios, mire, póngame atención, así se hacen las cosas. No. Es soberano, incomprensible, pero confiable. Amén. Que nuestra mente no logre comprender no quiere decir que Él no sea confiable. Y usted y yo debemos entender que tenemos un Dios confiable. Y nuestro corazón debe reposar en ese Dios confiable. Amén. Y hay cosas que no las entenderemos acá. Ahora vamos a ir al libro de Daniel. Le damos el capítulo 12. Del 4 al 13, vamos a leer. Leamos desde el 1.
Dice, aquí dice un título, El tiempo del fin. No sé si tenga un título de la que usted tiene. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Es una visión, se le presentan a Daniel y le dicen, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dígame si no está aumentando cada día. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de las maravillas, de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, ¿y qué dice? Mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y Daniel no pudo entender porque estaban cerradas y selladas. Y se vinieron a abrir varios miles de años con Juan, cuando el Señor se le presenta y le revela el Apocalipsis y le dice, este es el tiempo, ábrelas. Daniel lo entendió, todo eso grande y majestuoso que se le mostró, pero él dijo, tú eres el Señor. Y otro lejano que nunca se conocieron, el Señor le dijo, ese es el momento. Y ahora usted y yo tenemos el libro de las revelaciones, la sincronía de revelaciones con Daniel, una obra majestuosa. Y Daniel murió y nunca lo entendió. Se le reveló, tuvo las visiones. Un hombre que amaba al Señor con todo su corazón, y por más que lo amó, nunca se la dejó ver, entender. Entonces, amado hermano, el Señor le ama mucho a usted y a mí, pero hay cosas que las entenderemos más adelante y hay cosas que nunca las vamos a entender. Las entenderemos allá. Amén. Y nuestra confianza debe ser, Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el cuidado de mí. Mis peticiones delante de ti están, Señor, pero tú eres soberano. Y mi corazón descansa en ti. Amén. Ya para ir terminando en esta breve, vamos a Deuteronomio 29:29. Sí, antes de Apocalipsis.
Vamos a leerla juntos. Cuando cuente tres, ¿listo? 1, 2 y 3. Amén. Lo que el Señor decide nos lo revela, nos lo muestra. Y lo demás le pertenecen a Él. Amén. Las cosas que usted no logre entender y tal vez el Señor no se las deje ver en su vida, usted tiene que saber que le pertenecen a Él. Y Él allá, si le place, nos enseñará y nos mostrará. Pero Él quiere que usted y yo desarrollemos la confianza que tuvieron los profetas, Daniel y todos aquellos que sirvieron y esperaron, y aunque no lo vieron, decían, Él sabe lo que hace. Y nosotros debemos desarrollar esa convicción. Usted y yo, primeramente yo, que el Señor desea de usted la confianza en Él. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Más lo que Él nos quiera revelar, pues son de nosotros. Así que cuando usted y yo estemos orando, cuando usted y yo estemos viviendo algo, el deseo del Señor es que expresemos delante de Él, que vengamos a su presencia, que abramos nuestro corazón, pero que comprendamos que todo es de Él y somos todos de Él. Amén. Y solamente Él nos hará entender si Él decide cuándo sobre las situaciones. Yo ahora entiendo, en su momento mi papá fue malo, no me llevó, no me quiso llevar. Y no. ¿Cómo hace el chavo, no? Pero Él me estaba a mí apartando de la muerte. Y yo ahora puedo hablar con ustedes, si no yo no estaría aquí. Y ni siquiera han encontrado a mi papá, porque ahí los enterraron cerca a un río, y al parecer como que ese río en los años ya, como esto, ha comido y ya no hay nada. Pero yo tengo y me queda la confianza porque mi papá conoció del Señor. Y en su tiempo de angustia, yo sé que él tuvo que haber dicho, Señor, perdona mis pecados, perdóname todo lo que hice. ¿Quién no lo haría en un momento así? El Señor le dio oportunidad a él. Si él hubiera muerto sin haberse reconciliado con el Señor en un momento, un infarto, un accidente, pero tuvo misericordia de él. Y yo sé que mi padre está allá. Y ahora entiendo por qué el Señor permite cosas. Entonces, amado hermano, el Señor desea que usted entienda que Él desea que usted confíe plenamente en Él en todo lo que usted viva. Y que antes de decirle, Señor, hazme entender, dígale, Señor, dame tu paz. Mi oración es esta, Señor. Mi necesidad es esta, tú conoces esto, lo que pienso, tu palabra dice esto. Mas sin embargo, Señor, descanso en ti. Porque muchas veces, por no hacerlo, se nos ha embolatado. Y de aquí lo hemos dicho varias veces, lugares donde estuvimos, donde le decían, tú que tienes una necesidad, y todos tenemos necesidad. A ti que te han pisoteado, y a todos nos han pisoteado. Tú, ese deseo íntimo en todos tenemos. Es la predicación que a todo el mundo le va a calar, porque funciona. ¿Sí? Porque usted tiene necesidad, a usted lo han pisoteado,
usted le falta plata, ¿sí? Y entonces ahí va yo, soy yo, Señor, pero veo 10 sobres. ¿Quién quiere honrar la palabra del Señor? Y uno, soy yo. Y yo ya les conté que yo me piscineaba a veces, ¿no? ¿Sí? Me tocaba porque yo nunca sentía nada. Pero entonces ahí, ahora sí sale uno. Y decían, este es el año de Jehová sobre ti, el año de la cosecha. Y usted, no, mejor dicho, es que me va a tapar en plata. Este es el año de la restauración financiera y el año, allá iba uno, ¿no? Y salía feliz pero pelado, ¿no? Y a veces uno dice, venga, pero nunca se cumplió esto. Ahí me dijeron que esto, y no, nunca pasó. Y tampoco. Pues lo tumbaron. Nos tumbaron. El deseo del Señor es que usted y yo comprendamos que Él nos oye, nos escucha porque somos sus hijos. No porque usted lo merezca, sino porque Él decidió amarlo, entregar a su Hijo y hacerlo coheredero con Cristo. Amén. Como leamos en Efesios, porque Él nos ha enriquecido. Él te enriqueció ya, me enriqueció a mí. Él ya nos dio todo. Pero Él desea que veamos las cosas como Él las ve. Él desea que usted y yo maduremos y aprendamos a ver la vida como Él ve las cosas. Amén. Donde usted ve necesidad, Él ve edificación, una oportunidad para madurar. Donde usted ve enfermedad, Él ve también, te estoy formando. Donde usted ve angustia, Él dice, hijo, vas a ser mejor. ¿Sí? El Señor tiene su vida, amado hermano y hermana, en sus manos. Mi vida la tiene en sus manos. Ahora es momento de esperar y confiar. Hacer lo que tengamos que hacer. Porque dijo el Señor Jesús, ¿de qué le sirve afanarse? ¿Se hará crecer un codo más su estatura? No. ¿Hará poner uno de sus cabellos blancos? No. Entonces descansemos en el Señor. Reposemos en ese Dios verdadero, fiel, verdadero, hermoso, que hoy nos está dando la oportunidad de crecer cada día, cada día. Y yo le invito a que usted se ponga de pie. Y vamos a orar. Entonces ya usted sabe que cuando ore, hazme entender, a veces sí, a veces no va a ser. Gracias, Señor, Padre, porque a todos los que estamos aquí, Señor, tú nos llamaste, nos predestinaste, nos justificaste, nos glorificaste, como dice tu palabra en Romanos 8, Señor. Demostrándonos, Señor, tu deseo para nosotros, que estemos junto a ti. Nos diste las arras, la garantía, tu Espíritu Santo dentro de nosotros, de que volverás por nosotros, Señor, por tu iglesia, por nosotros, y nos das cada día misericordia y paciencia en nuestro caminar. Padre, gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por nuestras vidas. Padre, queremos descansar en ti, Señor. Reposar en ti en todo momento. En todo lo que vivamos, en todo camino donde estemos, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice tu palabra, y lumbrera mi camino. Señor, gracias porque tú siempre
como sea, harás lo que dijiste y predestinaste que harás. Y nos da confianza a un Dios tan grande, tan maravilloso, Dios santo, y que se ponga en nuestros propios zapatos, porque tú dijiste que pusiste un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros en Hebreos, que no es indiferente a nosotros, que conoce nuestras necesidades humanas. Lo que podamos vivir, ya Cristo lo vivió. Lo que podamos sentir, ya Cristo lo sintió. Para que podamos entender que Él puede entender lo que sentimos, lo que vivimos. Pero así como Él decidió esperar en el Padre, esperamos nosotros en ti hoy. Gracias, Señor. A tu nombre siempre sea la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, que no se nos olvide que tú deseas que tengamos paz en ti, Señor. Tranquilidad, mi paz os dejo, mi paz yo les doy. No como este mundo la suele dar. La mía sobrepasa el entendimiento. Nos dices tú con Filipenses también, Señor. Gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.